Y ojo que normalmente lo usual es encontrar cáncer, por ejemplo, de colon en pacientes mayores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda presentar en pacientes jóvenes. Yo he tenido varios casos de pacientes jóvenes, 23, 24, 25 años, que les he diagnosticado cáncer de colon. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy Nicolás Lucar y hoy día vamos a hablar de cáncer de colon. Está con nosotros el doctor Genaro Luján, que es un especialista en gastroenterología, graduado de la Universidad Federico Villarreal. Es además un especialista en gestión pública, graduado de la Universidad Cayetano Heredia e integrante de la Asociación Peruana de Estudio del Hígado. Pero de cáncer de colon es de lo que vamos a hablar ahora. Genaro. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cuán importante es el cáncer de colon en el Perú hoy? El cáncer de colon es la segunda causa de muerte en varones. De los cánceres que se presentan, después del cáncer de próstata, el cáncer de colon es la más importante causa de muerte en varones y la tercera causa en mujeres, ¿no? ¿Y por qué ocurre el cáncer de colon? Bien. Porque últimamente además se habla mucho del cáncer de colon, ¿no? La cantidad de casos, o es que había esos casos antes y no había tanta información como la que tenemos no hoy. estaban diagnosticados, ¿no? Mucha gente moría, por ejemplo, bueno, en Lima todavía que tenemos acceso a técnicas diagnósticas, se puede llegar a un diagnóstico final, pero en otros sitios de nuestro país donde no tenemos todavía Claro, se muere la gente y no sabemos por qué, ¿no? Y lo entierran, ¿no? Y no sabemos por qué, ¿no? Ahora, ¿por qué te da cáncer de colon? ¿Qué es lo que puede originar el cáncer de colon? Mucho tiene que ver el factor hereditario. La carga genética tiene un peso preponderante en el cáncer de colon. Mucha gente que ha tenido familiares directos, papás, abuelos que han tenido cáncer de colon, la probabilidad es mucho mayor. No quiere decir que vayan a tener, pero su probabilidad es mayor. Entonces, este tipo de pacientes deben tener un seguimiento con una colonoscopía periódicamente para evitar que aparezca, porque igual cuando uno detecta el cáncer de colon a tiempo, es operable, incluso hasta por los mismos procedimientos endoscópicos se puede sacar sin necesidad de cirugía. Pero, es decir, el factor determinante es que si alguien en tu familia tuvo cáncer de colon, hay probabilidades que tú tengas también cáncer de colon, pero me imagino que hay una relación también con la edad, ¿no es cierto? Así es. Con el deterioro del organismo. Cuando mayor sea, si tienes antecedentes en tu familia, es probable o es posible que tengas cáncer de colon. Si tienes antecedentes, después de los 40 años es obligatorio hacerse una colonoscopia. ¿Cada cuánto tiempo te tienes que hacer? Generalmente se recomienda cada 3 a 5 años una colonoscopia. Ahora, cuando el paciente no tiene síntomas, no es necesario tener un síntoma para hacerse una colonoscopia, basta con pasar los 40 años. Pero si el paciente ya tiene síntomas previamente... ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué es un síntoma que podría resultar alarmante? Mire, ¿qué es lo que yo veo todos los días en la práctica clínica? Por ejemplo, mujeres que vienen a la consulta diciendo, doctor, estoy botando sangre al momento de hacer las deposiciones. Entonces yo le digo, ya muy bien, ¿y hace cuánto tiempo está botando sangre? No, doctor, ya tengo como 5 años botando sangre. Y le digo, ¿y 5 años? ¿Por qué viene recién? No, es que antes botaba poquito, ¿no? Ahora, ¿por qué viene? No, ahora sí he botado bastante y ya me ha asustado. Pero 5 años viene periódicamente, todos los días, interdiario, botando sangre, botando sangre, botando sangre. Y muchas veces, por diversos motivos, por vergüenza de repente, ¿no? Claro. No acuden. ¿Y hay alguna relación entre el estreñimiento y el cáncer de colon? Por supuesto. El estreñimiento, o sea, cuando un paciente está estreñido, estas heces permanecen más tiempo de lo usual en contacto con la mucosa del colon. Y estas heces, por decirlo de alguna manera, esta materia fecal, tiene altos contenidos de detritos, de sustancias tóxicas que al estar en contacto produce un proceso inflamatorio crónico. Y este proceso inflamatorio crónico es el que puede degenerar, ¿no? Y ojo que normalmente lo usual es encontrar cáncer, por ejemplo, de colon en pacientes mayores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda presentar en pacientes jóvenes. Yo he tenido varios casos de pacientes jóvenes, 23, 24, 25 años, que les he diagnosticado cáncer de colon. ¿Y hay alguna asociación del cáncer de colon con algún tipo particular de alimentación? O sea, por ejemplo, hay un mito. El otro día que estuve en México y hablaba con un amigo mexicano, me decía, no, acá en México comemos chile de no sé qué y que estamos protegidos contra el cáncer de colon, me decía por el ají.
Que ese ají te protegía. Llévate este ají, pero nunca te vas a morir de cáncer de colon, me decía. Bueno, en verdad no se ha demostrado que eso sea así. Lo que sí se ha demostrado es la relación, por ejemplo, con sustancias nitrogenadas y con el tabaquismo. Pacientes que fumadores, ¿no? Que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. O sea, si eres fumador Tienes y mayor tienes un antecedente genético, estás comprándote todos los billetes de la lotería para el cáncer de colon. Para el cáncer de colon, ¿no? Y desarrollar un cáncer de colon, cuando ya haces el diagnóstico, normalmente en el Perú ya no hay nada que hacer, ¿no? Y más bien, yo he hecho colonoscopías a pacientes que han venido por otros motivos. Y cuando hemos entrado con el equipo, hemos encontrado cáncer de colon pequeños, chiquitos, que se han podido retirar y los pacientes han seguido con su vida normal, ¿no? Pero ya cuando... Ahora, claro, el problema es que, es decir, así como en el cáncer gástrico, lo que sería importante es en poblaciones de riesgo, en zonas endémicas, etcétera, hacerle endoscopías a toda la gente que sea posible. Nosotros no tenemos la economía para hacer barridos a poblaciones enteras. No tenemos la economía. Pero tendríamos. O sea, si tuviéramos los recursos, tendríamos que hacerlo. Así es. Entonces lo que nos queda es focalizar en pacientes de riesgo, ¿no? Eso sería, solo eso sería un gran avance. Pero ¿cuál sería la indicación? Si tú tienes más de 40 o más de 50 años, si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, vamos a hacer una campaña y te vas a hacer la colonoscopía. Ahora, es un examen invasivo, molesto, requiere una preparación. Requiere una preparación. Previamente, un día antes o 2 días antes, tienes que tomar una solución que te va a purgar. Eso va a hacer una limpieza de colon. Y cuando el equipo entre, ya no debe haber heces en el colon, ¿no? Y esta preparación es especial para eso. Ahora, y la presencia de pólipos, esto ya es casi una consulta privada, Genaro, porque el pólipo, mi madre falleció de cáncer de colon, o tuvo cáncer de colon, que fue uno de los determinantes para su fallecimiento, tenía más de 80 años, y yo me hago la colonoscopía. Y me han encontrado la última oportunidad pólipos y me han sacado los pólipos. No tenían nada los pólipos, pero los han sacado. ¿Qué significa tener pólipos en el colon? Los pólipos pueden tener varios orígenes. Entonces, cuando a un paciente le encuentran pólipos y los extirpan, los cortan y los sacan, estos pólipos van a ir a un médico que es un patólogo. Hacer una biopsia. Va a ir como una biopsia, va a ir la muestra de patología. Y el patólogo nos va a informar cuál es la característica o cuál es la estirpe de este pólipo. Si es hiperplásico, generalmente no hay riesgos, como un lunar que nos ha salido. Pero si este pólipo es adenomatoso, si este pólipo tiene algún componente de adenoma, ese pólipo puede ser un futuro cáncer. Puede degenerar con el tiempo en un futuro cáncer. Entonces, si el pólipo era chiquito, durante la colonoscopia se saca. Pero si es un pólipo grande, se toma la muestra. Si sale adenomatoso, hay que volver a entrar para retirar todo. Para retirarlo completamente. Porque eso es un cáncer fijo de acá a unos 5, 10 o 15 años. Ahora, ¿y cuántos equipos y profesionales tenemos en capacidad de hacer colonoscopías en el Perú? ¿Y en cuántos lugares del Perú hay el equipo? Es la pregunta. Mire, ahorita en casi todas las grandes ciudades del país tenemos por lo menos un especialista o 2 especialistas que hacen estos procedimientos, ¿no? Y como en todo, no solo en medicina, en todo, casi la mayoría estamos concentrados en Lima, en Trujillo, de repente en Arequipa, pero después en otras ciudades tenemos, pero hay 1 o 2 profesionales. Ahora, Genaro, si tú pudieras para terminar dar una recomendación a la gente, ¿cuál sería tu recomendación? Recordando que estamos en el Perú, ¿no es cierto? Y con todas las limitaciones que eso implica por nuestro sistema de salud. Si nosotros tenemos las limitaciones del sistema de salud, el mejor camino, el mejor paso que tenemos que hacer nosotros mismos es la prevención. Porque si nosotros vamos a esperar que otro haga una campaña, otro haga algo para ayudarnos, nos vamos a morir sentados. Entonces, la prevención es lo mejor. No dejar pasar los síntomas. Si uno está bajando de peso, si uno está haciendo deposiciones con sangre. Hay gente que piensa que porque está haciendo deposiciones con sangre, no es hemorroides, dice. Hemorroides, qué raro. Doctor, ya he ido a 5 médicos, he puesto los supositorios, las cremas, pero yo sigo botando. Y cuando metemos el equipo, no era un hemorroide, era un cáncer de colon, ¿no? Entonces, la prevención. Para hacerse una colonoscopía no es necesario estar botando sangre,
no es necesario estar estreñido, no es necesario estar con diarrea. El examen de colonoscopia es un examen sencillo. En la actualidad los equipos han mejorado mucho, son mucho más flexibles, son mucho más delgados y la sedación es muy buena. Generalmente ya no hay mucha molestia durante la colonoscopia. Es el único camino que tenemos para evitar un cáncer de colon. Muchas gracias, Genaro, por la información. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por la información. Ustedes lo han escuchado, ha sido el doctor Genaro Luján y hemos hablado de cáncer de colon y de lo que hay que hacer para enfrentarlo. Esto ha sido Hablemos de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros.